Saludos, aquí Pete the Builder y en este nuevo episodio del curso Rust a fondo vamos a estar tocando el tema de los atómicos en Rust. Acabamos de ver cómo el mutex y el read-write-lock nos permiten tener algún tipo de dato, un valor, ¿verdad? Y poder modificarlo, puede ser mutable, aunque sea a través de diferentes threads que están ejecutando de manera concurrente. Y esto se puede hacer de manera segura utilizando esas estructuras. Ahora bien, esas estructuras pueden tener un impacto en el rendimiento porque dependiendo de las arquitecturas, pero en la gran mayoría de las arquitecturas y sistemas operativos, pues el mutex y el read-write-lock pues requieren hacer algún tipo de llamada al sistema operativo, al kernel, para poder entonces establecer esas garantías del acceso a los datos desde los threads, ¿verdad? Porque básicamente los threads es una entidad que está controlada al fin y al cabo por el sistema operativo. Ahora, los atómicos pues proveen la ventaja de que no hay que hacer ningún tipo de llamada a el kernel, ¿verdad? Ningún tipo de system call. Son instrucciones que muchos CPUs, muchos procesadores tienen dentro de su repertorio de instrucciones, ¿verdad? Y de esta manera pues pueden ser mucho más rápidos que el mutex o el read-write-lock. Ahora bien, los atómicos están limitados básicamente a los tipos de datos sencillos, numéricos y booleanos. Hay inclusive uno que funciona con los punteros inseguros de Rust, los unsafe raw pointers, como se conocen en inglés. Pero ese ya es un uso más avanzado que quizás más adelante lo podemos tocar, pero es raro, ¿verdad?, ver ese uso en la mayoría del código de Rust que vemos por ahí. Lo más común en el caso de los atómicos es pues los tipos numéricos y el booleano, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos tener un flag, ¿verdad?, para indicar si algo es cierto o falso y poder modificarlo desde diferentes threads, pues podemos utilizar ese booleano atómico. Y aquí, pues, el ejemplo que vamos a estar viendo es, vamos a estar creando una estructura que se conoce como el wait group. Los que son programadores de Go saben que en Go existe esta estructura, es parte de la librería estándar, está en el package sync y se llama así mismo wait group. Y aquí en Rust, utilizando los atómicos, pues podemos recrear esa estructura y su funcionalidad, ¿ok? Así que aquí vamos a ver que estamos creando un nuevo wait group y lo estamos metiendo dentro de un arc, ¿verdad? Porque vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, referencias a ese wait group desde diferentes threads, ¿verdad?, de diferentes hilos de ejecución. Por eso entonces lo ponemos dentro de un arc. Y aquí pues tenemos un loop, vamos a estar haciendo un loop 3 veces. Lo primero que hacemos es que llamamos el método add de ese wait group, que al igual que en el caso de la estructura en Go, pues esto simplemente lo que hace es que indica que estamos añadiendo otro miembro a ese wait group, otro thread, ¿verdad?, por el cual hay que esperar. Esa es básicamente la razón de ser del wait group, es poder tener ese grupo de threads que estamos indicando, ¿verdad?, que tenemos que esperar hasta que terminen para poder entonces continuar con la ejecución del programa. Entonces hacemos aquí el clone del wait group, ¿verdad?, utilizando el método clone de arc. Y aquí es donde entonces vamos a crear nuestro thread, ¿verdad? Y estamos entonces imprimiendo cuando comenzamos ejecución en ese thread. Estamos durmiendo aquí, como vimos en el ejemplo anterior, por 3 segundos. Luego indicamos con otro print el finish, ¿verdad? Y finalmente llamamos ese método done del wait group utilizando el clone que acabamos de crear para este thread exclusivamente, ¿verdad? Y entonces pues básicamente ese es el loop. Estamos creando entonces 3 threads con este código para cada uno de ellos. Y finalmente, antes de que termine main, vamos a entonces ejecutar el método wait de ese wait group para esperar a que terminen de ejecutar esos threads, ¿ok? Así que vamos a venir aquí al terminal y vamos a hacer entonces el cargo run. Y vamos a ver que tenemos start 2, start 0, start 1 y finish 0, finish 2, finish 1. De hecho, esto es interesante, ¿verdad? Y importante estar consciente de que cuando estamos trabajando con threads,
pues la ejecución del programa es lo que se conoce como non-deterministic. Sería en español, ¿verdad? O sea, no se puede determinar de antemano ese orden de la ejecución de esos threads, ¿verdad? Así que por eso es que el output aquí pues puede ser diferente dependiendo, ¿verdad? De las corridas. Vamos a correrlo otra vez. Y ahora vemos el orden es diferente. Ahora el orden aparece como un orden correcto, 0, 1 y 2. Pero entonces en el finish, pues el 1 terminó primero, luego el 2 y después el 0. ¿Okay? Lo corremos otra vez, pues vamos a ver que aquí tenemos nuevamente 0, 1, 2 y ahora el orden para terminar también es 0, 1 y 2. ¿Okay? Así que eso no se puede determinar, no podemos depender, ¿verdad?, del orden de ejecución cuando estamos trabajando así con threads que se ejecutan concurrentemente o en paralelo. Así que ahora pues vamos a ver esa implementación de ese wait group. ¿Okay? Vamos a ver que todo esto está en la librería estándar en Sync en Atomic, es el módulo. Y de ese módulo lo que vamos a estar utilizando es el Atomic iSize y el ordering, que es una enumeración que vamos a estar viendo, que lo que contiene son diferentes especificaciones de orden, ¿verdad? Unos requisitos que pueden tener nuestros programas a la hora de realizar estas operaciones atómicas. Siempre estas operaciones tienen la garantía de que se van a realizar completamente antes de que otro thread pueda ver el valor, ¿verdad? Pueda leer o pueda cambiar ese valor. Pues cualquier cambio que hacemos desde otro thread, pues existe esa garantía de que se va a completar antes de que se proceda al próximo thread, ¿verdad? Y el ordering entonces controla cuán estricto, ¿verdad?, esas garantías. Aquí estamos definiendo el struct, ¿verdad? Básicamente el wait group, que lo que tiene es un solo campo, que va a hacer ese conteo de cuántos threads, ¿verdad?, son los miembros de este wait group. Y para eso vamos a estar utilizando el Atomic iSize, ¿ok? Que esto viene siendo el equivalente a un iSize, ¿verdad? Pero con la garantía de que todo tipo de cambio va a ser a través de los métodos que nos provee ese tipo de datos. Y por ende entonces se garantiza que todo se realiza de manera atómica, ¿verdad? Todo va a ser una sola instrucción en el CPU en vez de varias instrucciones. Entonces, pues aquí estamos como de costumbre haciendo una función asociada para crear una instancia, ¿verdad? Vemos que tenemos, ¿verdad? Al ser una estructura, pues tenemos un método aquí también de new. Lo estamos inicializando con 0. Tenemos aquí el método add. Y el método add va a utilizar este método fetchAdd, que es uno de muchísimos métodos que proveen estos tipos de datos atómicos. El caso de fetchAdd lo que hace es que lee cuál es el valor actual de ese Atomic iSize y le suma esta cantidad que nosotros especificamos aquí como el primer parámetro. Y el segundo parámetro va a ser ese ordering que les mencioné. En este caso estoy usando relaxed. El relaxed es el orden que básicamente no impone ningún tipo de restricción en términos de el orden en que se ejecutan estas operaciones atómicas. Existe un ordering que es el Sequential Consistency, el SEC-CST que vemos aquí. Y en muchos ejemplos que se ven en la internet, pues siempre utilizan este tipo de ordering. Este es el más estricto de los diferentes orderings y garantiza que pues esas operaciones siempre van a ocurrir en el orden en que aparecen aquí en el código fuente. Pero pues eso pues se hace, ¿verdad?, cuando estamos haciendo ejemplos en general, porque es lo más seguro, ¿verdad? Recomendarle a las personas pues lo más seguro porque es lo más estricto. Ahora, la realidad es que en la mayoría de los casos se puede usar relaxed y no tiene ningún tipo de impacto negativo, ¿verdad? Inclusive puede tener un impacto positivo en el rendimiento del programa comparado con Sequential Consistency, porque al ser menos restrictivo, pues el optimizador del compilador puede realizar, ¿verdad?, diferentes optimizaciones, ¿verdad?, valga la redundancia. Entonces, aquí tenemos el método done. Y en este caso, pues vamos a hacer básicamente lo opuesto, ¿verdad? Estamos restando, así que vamos a usar fetch sub, que básicamente hace lo mismo, ¿verdad? Lee el valor. Aquí ese valor, estos métodos devuelven el valor actual antes de hacer el incremento o antes de restarle 1, ¿verdad? Pero nosotros aquí pues no estamos utilizando ese valor, lo estamos descartando. Y pues aquí le vamos a restar 1 y también estamos usando el ordering relaxed.
Y entonces en el método wait, pues simplemente lo que vamos a hacer es un loop, ¿verdad? Estamos utilizando un while aquí. Y la condición del while es que vamos a leer utilizando load, casi siempre, ¿verdad? En los atómicos, cuando leemos, pues vamos a ver que se utiliza el término load. Y cuando queremos almacenar, ¿verdad? Se utiliza el término store, ¿verdad? Pues aquí vamos a hacer el load. Y nuevamente estamos especificando el orden relaxed. Y pues ese valor que tiene el count en ese momento, pues mientras sea mayor que 0, pues vamos a seguir esperando, ¿verdad? Seguimos en este loop. Si es 0 o menor que 0, pues vamos a salir del loop y salimos entonces del método wait, ¿ok? Así que básicamente, pues ahí tenemos, ¿verdad? Ese es el código que produce estos resultados, ¿verdad? Y básicamente es el equivalente a ese wait group que tenemos en Go dentro de la librería estándar. Y vemos que utilizando los mecanismos de los atómicos en Rust podemos recrear esa misma funcionalidad desde cero, inclusive en un lenguaje como Rust que no tiene un recolector de basura, un garbage collector. Pero con eso no hay ningún tipo de problema porque tenemos todas las herramientas necesarias para poder hacerlo desde el low level, ¿verdad? El nivel más bajo. Así que espero que este conocimiento les sea útil. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse para ver videos próximos. Aquí Dude the Builder. Hasta la próxima.